Hola, mi nombre es John León, soy integrante del grupo CryptoBot y hoy les hablaré sobre las métricas orientadas a objetos y cómo pueden ayudarnos a evaluar y mejorar la calidad del diseño de nuestro software. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué son las métricas orientadas a objetos. Muy bien, las métricas orientadas a objetos son medidas cuantitativas utilizadas para evaluar diferentes aspectos del diseño y desarrollo del software. En pocas palabras, son herramientas que nos permiten medir y cuantificar calidad de nuestro código. Ahora bien, ¿por qué son importantes las métricas orientadas a objetos? Muy bien, son importantes debido a que nos brindan información valiosa sobre la estructura y complejidad de nuestro software. Al evaluar estas métricas podemos identificar áreas problemáticas, tomar decisiones informadas y mejorar la calidad de nuestro diseño. Vale, con respecto a las características de las métricas orientadas a objeto, tenemos un total de 5 características y pues vamos a empezar con lo que es la localización. Entonces, pues básicamente la localización en el contexto de la programación orientada a objetos es donde la información se concentra mediante el encapsulamiento de datos y procesos dentro de los límites de una clase u objeto. Entonces, en este tipo de escenario, donde pues, trabajamos con la programación orientada a objetos, las clases se convierten en la unidad básica de los sistemas y por lo tanto la localización se basa en los objetos y las métricas deben ser aplicables a las clases como entidades completas. Además, la relación entre operaciones y clases no es necesariamente uno a uno, sino que puede ser uno a muchos o muchos a uno. Seguido de eso, tenemos lo que es el encapsulamiento. Con el tema del encapsulamiento, pues en el contexto de lo que es la programación orientada a objetos, el encapsulamiento abarca las responsabilidades de una clase, que incluyen sus atributos y operaciones, así como los estados de la clase, los cuales son definidos mediante valores específicos de atributos. El encapsulamiento influye en las métricas al cambiar el objetivo de la medición. En lugar de medir un único módulo, se mide un paquete de datos y módulos de procesamiento. Además, el encapsulamiento impulsa la medición hacia un nivel de abstracción más elevado. Y finalmente, tenemos bueno, más bien, en tercer puesto tenemos el ocultamiento de información en la programación orientada a objetos, en donde implica suprimir los detalles operativos de un componente de un programa y proporcionar solo la información necesaria para acceder a ese componente o a otros componentes que lo necesiten. Un sistema pues, orientado a objetos bien diseñado debe fomentar este ocultamiento de la información. Por lo tanto, en términos de métricas, estas métricas que se proporcionen deben tener una indicación del grado en que se ha logrado el ocultamiento de información, ya que serán útiles para evaluar la calidad del diseño orientado a objetos. La herencia es un mecanismo que permite que los compromisos de un objeto se transmitan a otros, a diferencia del software convencional. La herencia es una característica fundamental de la programación orientada a objetos. Existen métricas orientadas a objetos relacionadas con la herencia. Algunas son el ejemplo de descendiente e incluso el número de predecesores, el grado de aniamiento en la jerarquía de las clases también sería otra. Estas métricas ayudan a evaluar la característica y complejidad de las jerarquías de herencia en un sistema orientado a objetos. Por último está la abstracción. La abstracción es un mecanismo que permite al diseñador enfocarse en los aspectos esenciales de un componente de un programa sin preocuparse por los detalles de nivel inferior. A medida que los niveles de abstracción aumentan, se omiten más detalles y se proporciona una visión más general del objeto u concepto al descenderse a niveles más bajos de abstracción que se muestran a más detalles y se obtiene una visión más específica. En la programación orientada a objetos, una clase es una abstracción que puede representarse en diferentes niveles de detalle y de diversas formas. Las métricas orientadas a objetos capturan esta abstracción mediante una clase, como el número de instancias por clase por aplicación. Estas métricas permiten ayudar a evaluar cómo se está utilizando la abstracción en el diseño y la implementación del software orientado a objetos. A continuación, les voy a decir cuáles son las principales
categorías de métricas orientadas a objetos que existen. Entonces, lo primero que les voy a decir son las métricas de tamaño. Las métricas de tamaño nos ayudan a medir el tamaño, como bien dice su nombre, del sistema en términos de clases, métodos, líneas de código y entre otros. Estas métricas nos permiten comprender la magnitud y complejidad del sistema. Las otras serían métricas de complejidad, las cuales son métricas que evalúan la complejidad de las clases y la interconexión entre ellas. Una alta complejidad puede dificultar el mantenimiento y comprensión del código. El otro tipo de métricas orientadas a objetos son las métricas de acoplamiento, las cuales miden el nivel de dependencia entre clases. Esto puede generar fragilidad y dificultar la reutilización del código. Las siguientes son las métricas de cohesión, las cuales evalúan la coherencia interna de las clases y los módulos. Una alta cohesión indica que una clase cumple una única responsabilidad, lo cual favorece la mantenibilidad y comprensión del código. Y por último está la métrica de herencia, la cual analiza la estructura de herencia y reutilización del código. Esta métrica nos permite evaluar si estamos utilizando adecuadamente los conceptos de herencia y polimorfismo. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poco más. Les mostraré algunos ejemplos de métricas orientadas a objetos para que se pueda visualizar cómo se aplican. Un ejemplo de cómo se pueden aplicar sería en números de líneas de código, la cual esta métrica nos va a ayudar a indicar la cantidad de líneas de código de nuestro sistema, que como ya le habíamos dicho antes, son uno de los tipos de métrica que nos ayuda a medir las métricas orientadas a objetos y que nos ayuda a ver la calidad del código. Otro ejemplo que les puedo decir es la complejidad ciclométrica, la cual es una métrica que mide la complejidad del flujo de control de un método. Cuanto mayor sea la complejidad psicométrica, mayor será la dificultad para entender y mantener ese método, que es otro ejemplo de otro tipo de métricas orientadas a objetos que hay. Otra sería el acoplamiento entre clases, y esta métrica mide cuántas otras clases dependen de una clase en particular. Y como ya les había dicho antes, un alto acoplamiento puede indicar alta dependencia y potencialmente puede llegar a ser frágil. Bueno, eso sería todo por este tema de métricas orientadas a objetos. Muchas gracias por su atención. A continuación,